Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con otro tema de geometría analítica. En esta ocasión les voy a presentar el tema de ecuaciones de la elipse con centro en el origen, es decir, centro 0,0. Vamos a recordar que cuando nos dan dos puntos F1 y F2 llamados focos, se denomina elipse al conjunto de puntos del plano tales que la suma de sus distancias a ambos focos es constante. Es decir, la elipse es el conjunto de los puntos X, Y, tales que la distancia del punto al foco 1 más la distancia del punto al foco 2 siempre permanece constante, es decir, que no cambia. A esa constante la llamamos 2A. Si me permiten, les voy a presentar una animación de cómo se puede ir formando una elipse dado un punto moviéndose en el plano. Si nos damos cuenta con esta aplicación de geometría en cualquier dispositivo, podemos darnos cuenta cómo se va generando una elipse. Si se fijan en este caso, tenemos un semieje que vale 6 unidades, un semieje mayor que vale 6 y un semieje menor que vale 3 unidades. El punto que se va moviendo, X, Y, la distancia que hay de ese punto a un foco y la distancia que hay del punto a otro foco siempre permanece constante y es como se va generando una elipse. Si nosotros modificamos la longitud de nuestro semieje mayor, por ejemplo, a 5 unidades y nuestro semieje menor a 1 unidad y vemos cómo se forma la elipse, nos damos cuenta que se forma una elipse mucho más alargada. Quiere decir que su excentricidad se va acercando al valor de 1. Si por el contrario, nosotros hacemos cada vez más iguales los valores del semieje mayor, por ejemplo, 5, y el semieje menor, 4, nos damos cuenta que se forma una elipse mucho más circular, quiere decir que se va acercando a una circunferencia. Cuando nosotros damos un valor al semieje mayor igual, por ejemplo, de 4 unidades y el semieje menor también de 4 unidades, vemos que lo que se forma es una elipse, una circunferencia, perdón. Quedamos que la circunferencia es un caso especial de elipse en donde su excentricidad vale 0, ¿ok? Nosotros podemos en este graficador ir modificando los valores del semieje mayor, por ejemplo, dándole un valor de 6.5 unidades y al semieje menor un valor de 0.5 unidades y ver qué sucede. Vamos a predecir que va a ser una elipse mucho más alargada. Y nos damos cuenta que es cierto, se va generando una elipse cada vez más alargada, ¿ok? Entonces, así es como se forma una elipse. Espero que esta animación les haya servido para comprender un poco a qué nos referimos con su definición de que este punto, cualquiera en el plano, al girar, va teniendo la misma, al sumar la distancia de ese punto a un foco y la distancia de ese punto al otro foco, esa suma permanece constante y así es como se genera una elipse. Vamos, por ejemplo, a dar un valor último de 4.5 al semieje mayor y un valor de 1 al semieje menor y vamos a ver cómo es nuestra elipse, ¿ok? En estos casos, todos fueron elipses horizontales y así es como se va generando una elipse. Espero que esta animación haya sido de su utilidad. Vamos a continuar con nuestra presentación, por favor. Continuando con nuestra presentación y después de haber visto cómo se genera una elipse con un punto moviéndose en el plano, tenemos que, si los focos son los puntos de coordenadas foco 1 menos C,0 y foco 2 C,0 con C mayor que 0, y el punto medio entre esos dos focos lo denominamos centro con coordenadas en este caso 0,0, se pueden observar estos elementos en esta representación gráfica. Tenemos nuestro eje X o eje horizontal de las abscisas, su intersección con el eje Y o eje de las ordenadas y el centro de nuestra elipse será el origen 0,0 y ya tenemos nuestros dos focos representados, ¿ok? Si nosotros tomamos que la distancia de los focos, entre los focos, es decir, que la distancia entre el foco 1 y el foco 2 es igual a 2C, la condición para que sea una elipse es que A sea mayor que C y a su vez mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros elevamos al cuadrado, A cuadrada va a ser mayor que C cuadrada.
Si a esa diferencia le llamamos b cuadrada, obtenemos que a cuadrada menos c cuadrada va a ser igual a b cuadrada. Entonces, a cuadrada va a ser igual a b cuadrada más c cuadrada. De ahí podemos llegar a la ecuación x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, que es la ecuación en forma ordinaria o canónica de la elipse con centro 0,0 y eje focal y igual a 0, es decir, su eje focal es el eje de las X, o sea, es una elipse horizontal. Si utilizamos las intersecciones con los ejes, tenemos que si en la ecuación anterior igualamos y a 0, es decir, x cuadrada va a ser igual a cuadrada. Sacando o extrayendo la raíz cuadrada ambos términos de la igualdad, tenemos entonces que x va a ser igual al valor positivo y negativo de a. De ahí tenemos que las coordenadas del vértice del extremo del eje mayor serán vértice 1 y 2 más menos a, 0. En esa misma ecuación, si ahora lo que igualamos es x a 0, tenemos que y cuadrada va a ser igual a b cuadrada. Extrayendo la raíz a ambos miembros de la igualdad, tenemos entonces que y va a ser igual a más menos b, es decir, que las otras coordenadas de los otros vértices que tienen que ver con el eje menor serán 0, más menos b. Con estos 4 puntos que se denominan vértices de la elipse, ya tenemos casi determinado nuestro lugar geométrico. Tenemos que recordar entonces que A se le denomina al semieje mayor, B es el semieje menor, que C es la semidistancia focal, es decir, la distancia del centro a uno de los focos, que 2C será la distancia entre los dos focos y que el eje focal va a ser la recta que pasa por los focos. En este caso, tratándose de una elipse horizontal, será el eje X. Dadas estas condiciones, las coordenadas de los focos serán entonces, foco 1 y 2 va a ser igual a más menos c, 0. Con eso ya tenemos varios de los elementos de nuestra elipse. Los vértices extremos del eje mayor, vértices extremos del eje menor y las coordenadas de los focos. ¿Ok? La gráfica que representa todos los elementos anteriores es la siguiente. Nos damos cuenta que tenemos eje focal, es el eje de las X, su intersección con el eje normal, que en este caso es el eje de las Y, es el centro de la elipse con coordenada 0,0. Tenemos representados las coordenadas de sus vértices, vértice 1 menos a, 0 y vértice 2 a, 0. Con el eje menor tenemos un vértice 3, 0, b y 0, menos b, un vértice 4. Tenemos que la distancia del centro a uno de los vértices se representa con la letra A minúscula. Que la distancia del centro a uno de los focos se representa con C minúscula y la distancia del centro al extremo del eje menor será B. De ahí también podemos observar que tenemos dos lados rectos, a diferencia de en la parábola que solamente teníamos un lado recto. En esta ocasión vamos a tener dos lados rectos que son perpendiculares al eje focal y que cada uno de los lados rectos pasa por los focos. ¿Ok? En esta ocasión aquí vemos que también hay más elementos de la elipse que podemos determinar, como su excentricidad, que ya habíamos quedado que la excentricidad es el cociente que resulta de dividirse entre A y que siempre el valor de la excentricidad será menor que un entero. También vemos que se cumple la condición de A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, si consideramos que A es mayor que B y A, por lo tanto, es mayor que C. Entonces tenemos que B va a ser igual a la raíz de A cuadrada menos C cuadrada y de la misma manera C cuadrada va a ser igual a la raíz de A cuadrada menos B cuadrada. Por último, tenemos una elipse vertical. Una elipse vertical, nos damos cuenta que en este caso su eje focal será la recta que tenga por ecuación x igual a 0, es decir, el eje de las y. Tenemos representados sus elementos, vértice 1 y vértice 2, 0, a y 0, menos a, que son los extremos del eje mayor, y otros vértices, menos b, 0 y b, 0, que serán los extremos del eje menor. También nos damos cuenta que donde se intersectan los ejes es el origen y es 0, 0. Y
tenemos dos lados rectos. En ese caso de los dos lados rectos, quedamos que eran las rectas que son perpendiculares al eje y que pasan por cada uno de los focos, ¿ok? Tenemos entonces que la ecuación ordinaria o canónica de una elipse vertical será x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. O bien, y cuadrada sobre a cuadrada más x cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Siempre y cuando recordemos que a es mayor que 0. Esta que tenemos aquí es la ecuación canónica u ordinaria de la elipse con centro 0,0 y eje focal x igual a 0, es decir, eje de las y. En este caso, las coordenadas de los vértices, nada más resumiendo, son vértices 1, 0,a, 2, 0, menos a, que son los extremos del eje mayor. Vértice 3 y 4, menos b,0 y b,0, que son los extremos del eje menor. Focos, coordenadas 0, menos c, que será del foco 1, y 0, menos c, que será del foco 2. Un último elemento que tenemos que tener siempre en mente es que la longitud del lado recto en cualquier parábola siempre va a ser igual a el valor del cociente entre 2b cuadrada sobre a minúscula. Quiere decir que cuando yo quiera calcular la longitud del lado recto, tengo que ocupar esa fórmula que es igual a 2 veces el valor de b minúscula al cuadrado entre a. ¿Ok? En esta ocasión, pues esto es todo. Son las ecuaciones en forma ordinaria o canónica de una elipse, tanto horizontal como vertical. Espero que les haya sido de utilidad esta explicación y más adelante subiremos ya videos con ejercicios de resolución encontrando ecuaciones y elementos y gráficas de elipses tanto horizontales como verticales con centro en el origen. No olviden que si tienen alguna duda o comentario lo dejen abajo, por favor. Y si quieren algún tema de geometría analítica que necesiten o quieran que les ayude con la explicación, no duden en dejarlo en comentarios. ¿Ok? Suscríbanse. Muchas gracias por verme y pues estoy a sus órdenes. Hasta luego y muchas gracias.